Creo que mucho de lo que está pasando ahí con respecto a la comunidad musulmana, los problemas que están causando los musulmanes de allí, tiene que ver con la clase de musulmanes que emigraron ahí. Son pobres y son refugiados y se quedan en sus propios enclaves y no se asimilan. Nuestra comunidad musulmana es mucho más pequeña, tiende a ser de clase media porque cuesta mucho más dinero llegar aquí y ellos se asimilan. Estoy totalmente en desacuerdo con eso, probablemente con la mitad de eso. Parece haber una correlación bastante alta entre la importación de cierta cantidad de personas de una religión particular de ciertas áreas del mundo y un fuerte aumento de la delincuencia y un fuerte aumento de los ataques terroristas dirigidos tanto contra judíos como contra cristianos. Obviamente, el de Australia el domingo fue dirigido a los judíos. Así que esto se puso incómodo. Una vez más, Batya Ungar Sargon intenta encubrir a los islamistas y Ben Shapiro no se la dejó pasar. Échale un vistazo. Parece que el terrorismo islámico está volviendo a asomar la cabeza después de haber estado, no sé, un poco dormido o fuera de las primeras planas durante algunos años. Sabes, no creo que haya estado dormido. Ha habido demasiados actos de terrorismo islámico radical. Y la razón por la que digo islámico radical es simplemente porque obviamente hay algunos musulmanes que en realidad no simpatizan con el terrorismo islámico radical. Diré que esos números son más altos en cuanto a musulmanes moderados, musulmanes no radicales en Estados Unidos que en otros lugares, incluyendo particularmente Europa y ciertamente en Medio Oriente o África. Pero la constante sucesión del terrorismo islámico radical, por supuesto, es muy real y ha estado ocurriendo durante años. Me refiero a la masacre en el Club Pulse de Orlando, la masacre de Fort Hood, el ataque que ocurrió hace solo un par de semanas contra los miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C. Obviamente, el 7 de octubre fue un ataque de terrorismo islámico radical. Quiero decir, este tipo de cosas en realidad son muy constantes y han estado ocurriendo en Europa desde hace mucho tiempo también. Ha habido varios ataques a diferentes mercados navideños en los últimos 8 a 10 años que han sido realmente una locura. Y creo que Occidente básicamente decidió que este era un precio aceptable a pagar de una manera extraña y fea. Básicamente dijeron, bueno, ya sabes, este es el costo de una sociedad multicultural y simplemente vamos a fingir que aquí no hay un problema real. Pero sí parece haber una correlación bastante alta entre la importación de cierta cantidad de personas de una religión particular de ciertas áreas del mundo y un aumento radical en la delincuencia, un aumento radical en los ataques terroristas dirigidos tanto contra judíos como contra cristianos. Obviamente, el de Australia el domingo fue dirigido a los judíos, pero hemos visto ataques terroristas de musulmanes radicales contra cristianos en toda Europa durante la última década más o menos. Así que sí, esta es una conversación. Y por cierto, esa es la conversación que ha impulsado todo el movimiento de derecha en Europa durante los últimos 15 años, y remontándonos hasta Michelle Halabeck escribiendo Submission, esto no es nada nuevo. Bati, quiero que entres en la conversación aquí. Primero que nada, muchas gracias por venir al programa. Ay, Dios mío, es un honor estar aquí con ustedes. Me encanta este programa, lo veo todo el tiempo y es como un sueño hecho realidad estar en uno de los recuadros. Eso es muy amable, eso es muy dulce. Los halagos te van a dejar muy, muy atrás. Eso resume prácticamente todas las señales del programa. Bienvenido a nuestro Festival de Islamofobia. ¿Tienes algo de odio que quieras agregar? Sabes, para mí lo que realmente estoy experimentando ahora es una apreciación renovada por el excepcionalismo estadounidense, porque realmente no estoy en desacuerdo con nada de lo que han dicho, pero no creo que nada de eso sea aplicable a los Estados Unidos. Simplemente no tenemos el mismo problema que enfrentan en Europa y creo que hay varias razones para eso. Para empezar, creo que mucho de lo que está pasando allá en relación con la comunidad musulmana, los problemas que están causando los musulmanes de esos países, tiene que ver con la clase de musulmanes que emigraron allá. Son pobres, son refugiados y se quedan en sus propios enclaves y no se asimilan. Nuestra comunidad musulmana es mucho más pequeña, tiende a ser de clase media porque cuesta mucho más dinero llegar aquí y ellos se asimilan. Quiero decir, simplemente no tenemos ese mismo problema. Y creo que lo que está pasando en Europa es una crisis fundamental de confianza. Tienes estos enclaves y luego tienes policías que se niegan a patrullarlos, y para mí esto es simplemente inimaginable. ¿Te imaginas si, por ejemplo, la policía de Nueva York decidiera, oh, sí, Bay Ridge, no vamos ahí? Sabes, es impensable porque nuestros policías son hombres, ¿sabes? Ellos saben lo que significa tener la confianza de ser estadounidenses. Así que creo que realmente estamos subestimando la naturaleza excepcional de este país capitalista. Las personas que migran aquí, en su mayoría, quieren entrar al sistema, y también la manera excepcional en la que Estados Unidos siempre ha tratado a sus judíos. Los padres fundadores realmente veían a los judíos como los precursores de la civilización que estaban tratando de crear. Aquí,
Los herederos de la Biblia hebrea, en la que encontraron, ya sabes, la base de todo aquello sobre lo que creen que debería construirse este país. Y por eso todavía siento que eso sigue influyendo de una manera muy importante en cómo el estadounidense promedio se siente acerca de los judíos, sin importar de qué estemos hablando aquí. Y que, en gran medida, los musulmanes que vienen aquí absorben eso de la misma manera en que absorben el amor por el capitalismo y el deseo de ser clase media y llevarse bien con sus vecinos judíos. Así que soy un poco más, ya sabes, optimista, supongo, o muy entusiasta sobre Estados Unidos en este contexto también. Sí, no, voy a estar totalmente en desacuerdo con probablemente la mitad de eso. O sea, creo que obviamente sí ves enclaves islámicos radicales que han llegado a lugares como Minneapolis. Lo has visto llegar a lugares como Dearborn, Michigan. Y esto es provocado por una postura de fronteras abiertas respecto de lo que Estados Unidos es y debería ser. Has hablado sobre la asimilación. Hemos tenido un enorme problema de asimilación en Estados Unidos en general. De hecho, desde alrededor de 1965, cuando decidimos cambiar todo nuestro sistema de inmigración y simplemente aceptar grandes cantidades de migrantes de lugares que no tenían ningún tipo de relación tradicional con muchos de los valores fundamentales que unen a Europa y Estados Unidos. Y por eso estás empezando a ver ese cambio de maneras bastante radicales. Y estás empezando a ver que eso se impulsa aún más por una izquierda que está haciendo causa común con el islamismo radical. Ese es un factor común que estás viendo en Europa y en Estados Unidos, una izquierda que está perfectamente dispuesta a alinearse con el terrorismo islámico. De hecho, este atentado terrorista que acaba de ser frustrado por el FBI y el Departamento de Justicia en California era obra de un grupo de personas que decían ser pro-Palestina, anti-Estados Unidos y pro-trans, ¿verdad? Así que era como toda la aglomeración de causas de izquierda. Y cada vez que ves esa causa dices, bueno, ninguna de estas personas, si las pones juntas en una habitación, la mayoría terminaría muerta si las dejas ahí el tiempo suficiente porque se odian tanto entre sí. Pero en lo único que pueden estar de acuerdo es en que no les gusta Estados Unidos, no les gusta nuestra civilización, no les agradan particularmente los judíos. Y así, de alguna manera, pueden unirse bajo ese mismo rubro. Me preocupa mucho la posibilidad de que algo como lo que pasó en Australia ocurra en Estados Unidos. Por supuesto, no creo que las amenazas a la comunidad judía se limiten solo a los musulmanes radicales. Creo que también hemos visto ataques a comunidades judías por parte de supremacistas blancos. Y fingir que eso no existe es simplemente hacerse de la vista gorda, literalmente hablando. Pero cuando hablas sobre el tipo de amenaza civilizatoria generalizada del radicalismo, la razón principal por la que no lo ves en Estados Unidos como lo ves en Europa es simplemente una cuestión de porcentaje. Eso es todo. Es solo una cuestión de cuál es la población musulmana en Estados Unidos. La población musulmana en Estados Unidos es aproximadamente entre 6 y 7 millones de musulmanes en Estados Unidos, según la mayoría de los datos del censo que he visto. Así que estamos hablando de un 2% de la población como máximo. Cuando hablamos de lugares en Europa como Londres, estamos hablando de más del 15% de toda la población de Londres. Si hablamos de Francia, en París es algo similar, ya sabes, entre el 15 y el 20% de la población. Si hablamos de Sydney, Australia, has visto un aumento radical en el número de musulmanes en Australia, la mayoría de los cuales vive en Sydney. Antes había muy pocos musulmanes en Australia. Ahora hay alrededor de 813.000 musulmanes en Australia y aproximadamente el 6.5% de la población de Sydney es musulmana. Por eso viste a personas en las calles gritando «gaseen a los judíos» justo después del 7 de octubre en Australia. Y fingir que esta ideología no tiene nada que ver con lo que está pasando. No digo que tú lo estés haciendo, pero fingir que la ideología no tiene nada que ver con lo que está pasando. Ese es mi problema, ¿verdad? Sonny Hostin dijo algo que es el tipo de cosas que la gente dice cuando realmente no quiere entender cómo funciona el mundo, por qué está ocurriendo tanta maldad en este momento, por qué están pasando tantas cosas malas ahora mismo. Ella miró a la Universidad de Brown y luego miró a Sydney y dijo «todo esto terrible, toda esta oposición y enojo que está ocurriendo ahora mismo, es como si todo eso no fuera lo mismo. No todos los tiroteos ocurren por la misma razón. No todos los ataques terroristas ocurren por la misma razón. Tienes que analizar cada ideología por sus propios méritos para ver cuánta violencia y maldad va a generar. Y pretender que el Islam radical genera la misma cantidad de violencia que otras ideologías es, por supuesto, increíblemente tonto. El Islam es famoso por tener fronteras sangrientas y las ha tenido desde que se inició. Y de nuevo, eso no significa que todos los musulmanes sean malos porque, ya sabes, puedes elegir cualquier grupo y encontrar personas que no son malas. La pregunta es, ¿cuál es el resultado de esa civilización? ¿Cuál es el resultado de la ideología? ¿Y existe una corriente de ideología que podríamos combatir que realmente sería más efectiva para prevenir el tipo de cosas que acabamos de ver? Entonces, ¿qué opinas de la propuesta que has visto en algunos sectores de la derecha estadounidense que dice, mira, en muchos sentidos, nosotros los conservadores tenemos más en común con los musulmanes religiosos, al menos los más americanizados, que con los secularistas?
Valoramos la familia, valoramos, ya sabes, creemos en la existencia de Dios, nos gusta la modestia en algunos sectores. Así que, ya sabes, viste al presidente Trump buscando el voto musulmán en 2024, creo que eso funcionó. Sabes, hay algunas personas que dicen que, en realidad, la batalla no es cristianos contra musulmanes, sino que es entre los religiosos en general, cristianos, judíos, musulmanes, lo que sea, zoroastrianos, contra los secularistas y materialistas. ¿Eso funciona? Creo que depende qué batalla estás librando. Así que, si la batalla que estás librando es contra la ideología transgénero radical, entonces obviamente vas a encontrar una alianza con musulmanes religiosos que están de acuerdo en estos temas, lo cual siempre ha desconcertado a la izquierda, ¿verdad? La izquierda siempre se confundía cuando lugares musulmanes como Dearborn decían, por ejemplo, no queremos la hora de cuentos con drag queens. Pero si estás hablando a nivel civilizacional y estás hablando de un sistema que se basa en la libertad humana y los derechos individuales, ¿tienes más conflicto con personas que votan por los demócratas o tienes más conflicto con musulmanes radicales? Quiero decir, creo que tienes más conflicto con musulmanes radicales en ese tema en particular, aunque no estés de acuerdo en asuntos realmente importantes y de peso que sí importan, como la hora de cuentos con drag queens. Los intentos de fusionar civilizaciones o de pretender comparar el conflicto entre, digamos, Pakistán y Estados Unidos, o de decir, ya sabes, los talibanes hacen un muy buen trabajo con su control de drogas. Puedes hacer esto literalmente con cualquier civilización malvada en el planeta Tierra. Puedes ver a Venezuela y hablar de cómo son realmente buenos en cuanto al aborto y aún así reconocer, oye, tal vez esa no sea una idea civilizacional que debamos adoptar como una civilización aliada. Y entonces, ya sabes, de nuevo, creo que parte de esto depende del tema, pero en general, ¿tenemos más en común con estadounidenses de izquierda más bien seculares que con musulmanes radicales? Yo diría que sí. Si estás hablando de musulmanes comunes que, de nuevo, como Bey está diciendo, muchos de ellos son de clase media y se han asimilado a los valores estadounidenses, entonces, claro, en muchos casos simplemente serían llamados conservadores normales que van a la mezquita. Creo que una de las cosas que ha pasado aquí es que hay un intento de analizar ideológicamente temas que la gente en realidad no entiende a nivel práctico, ideológicamente hablando, y por eso verás muchas discusiones en nuestros espacios sobre las diferencias entre el antisionismo o el desagrado hacia Israel y el antisemitismo y todo ese tipo de cosas. Y es como, bueno, sí, o sea, puedes jugar esos juegos todo el tiempo, y algunos de ellos son importantes, sabes, algunas de esas discusiones son importantes, dónde está la línea y todo lo demás, pero seamos claros. El 99% de las personas que odian a los judíos odian a Israel y dicen mentiras sobre él. Está bien, esa es simplemente la realidad, ¿de acuerdo? Y fingir que cuando allá afuera hay cientos de miles de personas diciendo mentiras sobre Israel en las calles, y que eso no va a tener ningún impacto en cómo esas personas piensan sobre los judíos, y que eso no va a representar ninguna amenaza para los judíos. Pensar que eso no va a tener un efecto secundario es tan absurdo como si tuvieras a cientos de miles de personas protestando contra los estadounidenses en otros lugares del mundo, y pensar que eso no va a llevar al antiamericanismo y al peligro para los estadounidenses. ¿Pero sucede al revés? En otras palabras, sucede que, ya sabes, si el 99 sí, ciertamente el 90, el 100% de las personas que odian a los judíos odian a Israel y van a encontrar todo tipo de razones para criticar a Israel. Pero sucede al revés que Ya sabes, el 99% de las personas que critican a Israel. no es el 99, no, el 99%. No, yo critico a Israel. Está bien, todos criticamos a Israel porque Israel es un estado y todos nos dedicamos a criticar a varios estados por varias políticas. Todos criticamos a Francia, todos criticamos a Alemania. Eso no nos hace antifranceses o antialemanes. Y si criticas a Israel, obviamente eso es solo parte del proceso de tratar de llegar a respuestas honestas sobre cómo debería ser la política pública. Pero el 95% de las personas que mienten sobre Israel odian a los judíos. Está bien, las personas que mienten, porque si mientes sobre la gente, normalmente es porque los odias. No es porque estés buscando una solución verdadera y honesta a un problema. Si yo dijera mentiras sobre Michael todos los días, Lo has hecho durante 10 años, todos los días lo haces. y solo estás probando mi punto porque te odio. Esta es la lógica real, ¿verdad? Pero no. Espera, creo que puedes odiar a Michael y decir la verdad absoluta sobre él. Espera, ¿Pero no es ese justamente el tema de esto? tengo que señalarlo. Las protestas contra Israel después del 7 de octubre ocurren en los campus universitarios. Está bien, no estoy diciendo que no tengamos un problema con el antisionismo en este país. Solo digo que no viene de los musulmanes, viene de izquierdistas, de élite, está bien. Mira a alguien como Mamdani, la gente aquí lo llama yihadista. Este tipo no es un yihadista. Es tu típico trepador lleno de títulos. Habla como cualquier otro izquierdista con educación universitaria. Él es puro carrerismo. Y él dirá cualquier cosa cuando sea, ya sabes, importante decir odio a Israel para hacer carrera y subir de puesto. Lo dijo. Cuando fue importante darle la mano a Trump, lo hizo.
Y solo digo que es muy importante que entendamos de dónde viene. No. Estoy totalmente en desacuerdo con esto. Estoy totalmente en desacuerdo. Si ves a Zohran Mamdani, la línea fundamental de Zohran Mamdani durante toda su carrera es el lado islámico radical del odio a Israel. Él comenzó como un activista de estudiantes por la justicia en Palestina. Cada argumento que hizo durante años y años atrás, universidad, sí, Pero esos no son mutuamente excluyentes. pero son muy diferentes, Ben, son muy diferentes. Está bien. Este tipo ves a su esposa y te das cuenta de que él no es una persona religiosa. Su mamá es hindú. Ben, está bien, tengo un doctorado en Berkeley. Está bien. Estas personas no suenan como yihadistas. No estoy diciendo que eso sea malo. Odian a Israel con la misma pasión. Solo digo que eso viene de ahí. Los judíos están peleando. ¿Podrías pasarme un puro? Por favor. Porque esto podría durar para siempre. A esto le decimos nuestra sinagoga. O sea, es como cada viernes por la noche. Iba a decir, Si alguna vez escuchas a los judíos pelear, esto va a durar 2000 años. la única razón por la que digo que todo esto es importante a nivel ideológico es porque si vas a luchar contra un mal que surge de una ideología, tienes que discutir realmente la ideología. Y si esa ideología es el Islam radical, es el Islam radical. Y si esa ideología es el izquierdismo extremo, es el izquierdismo extremo. Y pueden ir de la mano en una sola persona, como lo hacen en Zara y Mamdani, bastante claramente. Pero, ¿sabes? Cuando hablamos, lo que me vuelve un poco loco es cuando pretendemos que ciertas ideologías simplemente no existen. Y esto es cierto en todos los bandos. Si simplemente finges que las cosas no existen porque no te gustan, es probable que crezcan. Y luego también está esta tendencia por parte de los responsables de las políticas públicas que no tienen ningún problema en permitir que esas ideologías crezcan para luego buscar algún tipo de distracción, algún señuelo llamativo por ahí. Por alguna razón extraña, esta mujer judía que antes era de izquierda y ahora está en la derecha, ahora está tratando de encubrir a los islamistas y continuamente intenta desviar la atención, como si ese no fuera el mayor problema. No, ese sí es el mayor problema. Y por alguna razón, este es el segundo video que cubrimos sobre Badia escondiendo la cabeza bajo la arena. En la mayoría de las cosas, Badia está acertada, pero en este tema específico, que es muy importante, está completamente perdida. Para más contenido, suscríbete al canal. Si quieres ayudarnos a hacer más de estos videos, puedes ir a buymeacoffee.com/Jewish Uncensored. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.